Buenos días, profesor José Martínez. Mi nombre es Katherine Wilson, con sede de la entidad 3743149. En esta oportunidad voy a hablar sobre el examen de Panamá y las relaciones con Estados Unidos. Como primer punto, voy a hablar sobre el esparcimiento norteamericano. En 1750 llegan colonos británicos al continente americano, ya habitado por indígenas. Llegaron alrededor de 1.5 millones de personas. Lograron imponer 13 colonias en el lugar. Luego inician movimientos separatistas. Logran separarse de Gran Bretaña finalmente en el año 1756, el 4 de julio. Luego de esto, en 1783 reciben tierras hasta el río Mississippi de Francia en ganancia por la guerra ganada. En 1783 le venden a Luisiana por 15 millones de dólares. Luego en 1845 ayudan a Texas a separarse de México. Luego en 1845 Texas se une a Estados Unidos y también aprovechan para anexar a Nuevo México y a California. Luego de esto, Rusia vende a Estados Unidos Alaska por 7 millones de dólares. Luego de esto, en el siglo XIX, Hawái se anexa a Estados Unidos. Al final de Estados Unidos se interesa por Cuba y coge de excusa una explosión en La Habana para iniciar una guerra y ganar Cuba. Aprovechan y anexan a Puerto Rico, a Yucatán y a Filipinas. Ya a principios del siglo XX, Estados Unidos se colocaba como una potencia muy poderosa. También porque en los centros del país se desarrollan más industrias de oro, petróleo, construcción de barcos y la construcción del ferrocarril. También se manejaba la ganadería, hacer pasto para los animales, trigo y otros productos alimenticios. La doctrina Monroe como segundo punto. La doctrina Monroe, diseñada originalmente por John Quincy Adams y cogida por James Monroe en el sexto discurso del Congreso norteamericano, que significaba América para los americanos. En poco tiempo esta política se volvió famosa y se volvió elemental como política exterior en América, para los norteamericanos. Esta política fue muy influyente, ya que se tomó como excusa y se con la excusa de extender la civilización y enseñar democracia, libertad, educación y otros, y también divulgar la usanza norteamericana. El destino manifiesto. El destino manifiesto siembra sus raíces en los originales colonos norteamericanos, que creían que Estados Unidos se convertiría de un país de luz y ejemplo mundialmente. Destino manifiesto significa destino obvio.
el destino manifiesto se le atribuyen muchas cosas que sucedieron. También es el encargado de divulgar todo lo que pasó y todo lo que pretendían los americanos, y también fue usado para justificar el asiento norteamericano en el oeste, algunas anexiones y la expulsión de algunos indígenas norteamericanos. La política del Gran Garrote y el Buen Vecino. La política del Gran Garrote fue una etapa que señaló el inicio del imperialismo en América de los estadounidenses, político y económico. Esta frase la creó el presidente Theodore Roosevelt, que significaba habla bajo pero lleva un gran garrote y así llegarás lejos. Esta frase fue sacada de África Occidental, procedente de África Occidental. Esta política tuvo varias consecuencias, como por ejemplo como la creación del Canal de Panamá, la intervención de México y otros países y la imposición a la enmienda Platt. La política de Gran Garrote estaba muy marcada por la doctrina Monroe y el corolario de Roosevelt. El final del Gran Garrote se da en 1993 y llega la política del Buen Vecino. Esta se da gracias al presidente Franklin. Este presidente, como primer decretó que llegaría la política del Buen Vecino, que instaba que Estados Unidos iba a ser un buen vecino y no se iba a meter en políticas o no interveniría en problemas domésticos de otros países. También esta política derogó las intervenciones de la enmienda Platt y la retirada de los marines de Haití y de Nicaragua y otros beneficios. La fiebre de oro en California y el ferrocarril en Panamá, fenómeno social que se dio entre el año 1848 y 1855. Todo comenzó en las tierras del alemán John Soller. El carpintero James Wilson se dio de cuenta, excavando la tierra, que había oro en el lugar. John Soller trató que esta noticia no se diera, pero fue muy rápido la noticia que se esparció, que llegó hasta el periódico en una parte que el periodista Samuel Braham redactó, que había oro en el lugar. Esto hizo que la noticia se esparciera rápidamente
en todo el país. Llegaron más de 300.000 personas provenientes de Estados Unidos y otras partes. Este mismo hombre, Samuel Braham, tuvo la idea de hacer una tienda para vender utensilios para la excavación o búsqueda del oro. Esto era muy arduo llegar al lugar donde había el oro, lo cual habían 4 rutas. La primera ruta era por los llanos, pero era la más peligrosa ya que se podían encontrar con los indios o los indígenas y tendrían que batallar con ellos y hasta morir. La segunda era atravesando el Valle de Olmos y recorrieron más de 300 millones de millas. La tercera era atravesando Nicaragua y el río, y la cuarta era atravesando Panamá. En 1848 el gobierno de Nueva Granada da la autorización que se inicie la construcción del ferrocarril. Esto trajo mucha mano de obra extranjera, quien se apoderó de las obras. También se desataron una ola de violencias, lo que tuvieron que traer un capitán que acabara con ella. Atrapó más de 40 bandidos y esto llevó a que el ferrocarril se terminara y finalmente se inauguró en 1855. Como próximo tema, como siguiente punto hablaremos sobre las rivalidades anglosajonas en el siglo XIX. Estados Unidos, ya constituido como potencia y una república muy poderosa, se interesaba por América Central, ya que sabía que era posible construir en Panamá o Nicaragua un canal interoceánico que uniría a los dos mundos, y esto lo haría más fuerte. Pero Gran Bretaña también estaba interesado, lo que provocó una pelea o política, lo que llevó a firmar un tratado llamado Clayton Boulevard en el año 1850, que decía que ninguno de los dos países podían ni pretender ni construir ningún canal, ninguna fortificación, ni tomar ninguna decisión en Panamá, y también no se podría ninguna fortificación en Nicaragua, en la isla Mosquitos, y tampoco en ninguna parte de América Central. Luego de esto, como siguiente punto, hablaremos sobre el general Victoriano Lorenzo. El general Victoriano Lorenzo, nacido en Cacao de Capira en el año 1877, conocido como el primer guerrillero americano por la valentía que tuvo en la Guerra de los 1000 días. Luego proclamado gobernador del Cacao en 1890. Años más tarde estuvo preso. La razón porque denunció a Pedro de Hoyos, ya que abusaba de las personas y explotaba a los indígenas. Esto llevó a que Hoyos fuera a reclamarle a Victoriano Lorenzo, lo que terminó en una trifulca y salió muerto Pedro, el hombre Pedro de Hoyos. El 23 de junio de 1891 falleció este hombre. Victoriano, luego de pasar años en prisión, sale y va hacia Capira, el Cacao,
comenzar su vida como agricultor. Ya para este tiempo, la guerra de los 1000 días tenía 2 meses de haber iniciado. No fue a, a, a mediados del mes de mayo que Victoriano decide luchar y unirse a la guerra de los 1000 días, gracias a que el amigo Belisario Porra le escribe una carta exhortándolo a que ayudara en la guerra. El 7 de junio, luego de esto, Victoriano Lorenzo participa en la batalla de la Negra y consigue su primer rango como militar. Llamado Luis Consing, el 21 de noviembre, firmado por conservadores y liberales. Este tratado se llamó así ya que se firmó en un buque norteamericano llamado Luis Consing, el 21 de noviembre, firmado entre los conservadores y los liberales. Este tratado se llamó así ya que fue firmado en el buque de Luis Consing. El intermediario fue Estados Unidos, ya que tenían intereses en Panamá de construir un canal interoceánico. Esto no era de sorprender. Luego, el 28 de noviembre, Victoriano Lorenzo es apresado él y varios guerrilleros con la excusa de que no aceptaban el tratado o la rendición. Esto era un poco cierto, ya que algunos de sus compañeros no la aceptaban, pero esto no fue cierto, ya que él en sí per se sí aceptó rendirse. En 1902, Victoriano Lorenzo, luego de estar preso, logra escaparse, pero de inmediato es capturado. Luego de esto, en menos de 24 horas se le hace un juicio. Llegó el general bogotano Pedro Sincar Beteño a participar de ella. Hicieron una conferencia para desmoralizar su nombre y le hicieron un expediente amañado que decía que era un ladrón, asesino y varios cargos más se le imputaban. El 15 de mayo fue ejecutado en la Plaza Chiriquí Victoriano Lorenzo. Sus ojos fueron tapados. El último en hablar fue un padre con él y le dio una cruz. Luego de esto, que murió, lo dejaron ensangrentado. Un grupo de personas pidieron su cuerpo, pero no le fue dado. Y terminó luego de eso, en la noche lanzaron el cuerpo en una carreta y lo llevaron hacia el cementerio y fue enterrado. Luego, hasta el año 1996 en la asamblea fue declarado como héroe nacional Victoriano Lorenzo. Como siguiente punto hablaremos sobre el canal de Panamá, el canal francés y el canal norteamericano. Como primer punto, Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia estaban interesados por hacer un canal. Los dos fueron a expediciones y se le otorgó y por parte Norteamérica había escogido a Nicaragua y Francia escogió a Panamá. Finalmente, Francia empieza los trabajos del canal de Panamá, encargado por el señor Ferdinand,
que recientemente había logrado hacer el canal Suez. Fueron a hacer limpiezas y él envió a un doctor amigo de él encargado para que supervisara las obras. Pero esto en esta construcción hubo muy poco avance, ya que murió varios encargados de la obra, familiares, más de 15.000 personas a producto de la malaria, de la fiebre amarilla y otras enfermedades, ya que era un lugar muy desgarrador y de enfermedades muy misteriosas. No solo esto también la falta de la mala administración del dinero, la mala administración de los materiales, varias estafas que hicieron los vendedores de los materiales, inundaciones, terremotos y otros causaran que el canal francés no se pudiera terminar y fuera un total fracaso. En este canal francés, la clase obrera de París invirtió dinero para comprar acciones y para este proyecto. Muchas personas confiaban en esto, pero no fue posible. El señor Ferdinand y su hijo fueron a un juicio donde fueron hallados culpables. El hijo de él fue a la cárcel y Ferdinand casa por casa, ya por su edad, por mala práctica y por haber engañado a mucha gente. Luego de esto había el último jefe de obra y inversor, Philippe Bonavarilla, vio esto y con lo que quedaba de la empresa va hacia Washington y trata de convencer a los americanos que le compren el canal o la empresa ya en bancarrota. Este lo logra y logra conseguir su inversión. Empiezan los trabajos, pero la fiebre amarilla y las otras enfermedades se estaban interponiendo nuevamente en las construcciones, por lo que llevaron a un doctor que pudo investigar y darse cuenta que la enfermedad era transmitida por un mosquito transmisor. Esto llevó a que hicieran calles pavimentadas, acueductos, alcantarillados, saneó toda la ciudad de Colón y Panamá y el área del canal, y así pudieron finalmente terminar el canal. En el año 1914 finalmente es inaugurado el canal de Panamá. Como siguiente punto hablaremos de la separación de Panamá y Colombia. Muchos años antes que se hiciera el canal, Panamá se había tratado de separar de la imponente Colombia, pero esto no se dio. Estos movimientos eran liderados por el doctor Manuel Amador Guerrero y otros compañeros del ferrocarril y otra clase obrera del lugar, ya que querían separarse de Colombia, pero esto no era posible. Estados Unidos vio con importancia esto, porque también tenían interés a que Panamá se separara de Colombia, ya que tuvieron problemas políticos con Colombia para la construcción. Manuel Amador Guerrero, al ver esta oportunidad, viaja hacia Washington y se encuentra con Philippe Bonavarilla, el que le ofrece
una reunión con el presidente Teodoro Roosevelt, quien le dio un apoyo, muy poco apoyo, pero le dio un apoyo a Panamá, enviando a la Marina de Nashville hacia Panamá para que lo ayudaran con la separación. Por parte de Philip Bobadilla, le hizo el primer discurso a Manuel Amador Guerrero, que sería el que iba a decir cuando tomara el poder. También hizo los papeles separatistas para el tratado y también le pidió a Manuel Amador Guerrero ser el representante de Panamá ante el mundo. Con todo esto, Manuel Amador Guerrero regresa a Panamá y rápidamente empieza la revolución. Manuel Amador Guerrero se dirige hacia los coroneles de la policía que ya tenían años viviendo ahí en Panamá, colombianos. Estos le dan su apoyo a Manuel Amador Guerrero a cambio de dinero. Muy poco después arriba barcos con militares colombianos. Manuel Amador Guerrero, muy preocupado, pero confiando en los policías que ya vivían hace años en Panamá, le prestan el apoyo y secuestran a los comandantes colombianos, diciéndole que se marcharan y ofreciéndole dinero a cambio de que dejaran que Panamá se independizara. Esto lo concedieron y tomaron su dinero y se fueron. Finalmente